Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludamos, les bendecimos. Somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida Sur y es un gusto que nos reunamos por estos medios para compartir de la palabra de Dios. Me da mucho gusto que disponga su tiempo, que disponga su corazón para recibir de la bendita y hermosa palabra de Dios. El tema que hoy nuestro Padre dio para todos sus hijos, para todos nosotros, lleva por título Pecado contra prosperidad. Pero antes de iniciar con la predicación, yo le pido que disponga su corazón, su tiempo, su espíritu, todo su ser. Vamos a orar para que el Padre cumpla su propósito a través de esta palabra. Bendito Dios y Padre nuestro, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Tú eres Dios. Tú eres Dios invencible, temible, no hay nadie como tú. Bueno eres tú, Padre bueno, Padre amado. Nos ponemos en este tiempo en tus manos, Señor, te necesitamos, reconocemos que te necesitamos. Ayúdanos a recibir tu palabra, a entenderla, a guardarla en lo más profundo de nuestro corazón y que la pongamos por obra, que dé fruto. Mucho fruto, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. Toma el control, Señor, de cada alma, de cada hogar, de cada persona que se dispone de recibir tu palabra. Te lo pido dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos, sabemos que nuestro Padre es el dueño del oro, de la plata, y como buen Padre, Él quiere que todos vivamos bien aquí en la tierra. Pero la pregunta aquí sería, ¿realmente estamos viviendo bien? ¿Vivimos en el bienestar y en la prosperidad que nuestro Dios y Padre quiere que vivamos? Nuestro Padre y Dios es el dueño de todo y Él es dueño de las abundantes riquezas, paz y amor. Y la triste realidad es que muchos hermanos con muchos años en el Evangelio no viven conforme a la voluntad de Dios, no viven conforme a la realidad y verdad de su palabra. Y Dios es un Dios justo. Dios no hace acepción de personas con sus hijos. Dios es el único Padre que ama a todos sus hijos por igual. Él nos ha rescatado por el mismo medio a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos sido rescatados y comprados a través de la sangre del Cordero perfecto y sin mancha. Y todos tenemos el mismo fruto del Espíritu y las mismas herencias y las mismas promesas. Entonces, ¿por qué vemos cristianos empobrecidos en muchas áreas de su vida? Vamos a empezar por Ageo. Leemos Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en el Salmo 24:1 leemos lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice la Biblia que de Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Dios es el dueño y amo de todo, pero Dios, siendo Dios dueño de todo, a Él le plació desde un principio, desde la creación del mundo, a Él le plació que cuando creó al hombre, a Dios le dio placer darle autoridad y potestad. Lo colocó en una posición de liderazgo, de cabeza, de bendición, multiplicación
y prosperidad. Esto es lo que nosotros leemos en Génesis desde el primer capítulo, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el versículo 29 dice lo siguiente: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Pero en el capítulo 2, Dios es claro en el siguiente mandato, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos, amados hermanos, cómo terminó esta instrucción. A pesar de que Dios quería lo mejor desde un principio, Adán y Eva desobedecieron. Y en lugar de reconocer su pecado, lo trataron de ocultar. Trataron de esconder, de encubrir su pecado. Capítulo 3 del mismo Génesis, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Mire, amados hermanos, si Adán no se había arrepentido con anterioridad, si él no había pedido perdón, este era el momento preciso, el momento propicio para pedirle perdón a Dios. Pero esto fue lo que contestó, lo que dijo Adán. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a su esposa. Le echó la culpa a la mujer. Y esto fue lo que respondió la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. En nada les ayudó justificarse, porque cuando se desobedece, no hay argumentos ni justificación que valga ante Dios. Esconder el pecado no ayuda en nada,
Al contrario, Adán y Eva fueron expulsados y perdieron mucho. Y este es el mismo error que tristemente muchos cristianos repiten. Mire, cierto es que la Biblia es nuestro pan, pero también es nuestro manual de vida. La Biblia nos enseña y de los errores cometidos de aquellos hombres y mujeres, de esos mismos errores y pecados, tenemos que aprender para no cometerlos nosotros. Y es lamentable y es muy triste que muchos hermanos en Cristo no logran avanzar, no logran crecer, no logran prosperar en todas las áreas de su vida porque toman la Biblia como si fuera un libro de lectura. Y la Biblia no es un libro para solo leer. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos habla, que nos corrige, que nos enseña, nos exhorta y tenemos que aplicarla. La Biblia es clara cuando nos dice en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dicho de otra manera, quien esconda su pecado jamás prosperará, pero quien lo confiese y lo deje recibirá el perdón de Dios. Mira, hermano, pecado es errar al blanco, es tener que hacer lo bueno y no hacerlo, es no cumplir la voluntad de Dios escrita en la Biblia, es la actitud o la acción que no agrada a Dios. Pecado es una acción contra Dios, es una rebelión contra Él y contra su voluntad. Y los pecados pueden ser muchos. En lo financiero, robo, fraude, evasión de impuestos, declaraciones falsas. Y en lo sexual, fornicación, adulterio, pornografía. Existen otros tipos de pecados, muchos, hermanos. Odio, envidia, resentimiento. Por ejemplo, una persona que esconde el odio por otra persona sin solucionar esto, oculta su odio, oculta su pecado. Y al pecado hay que llamarlo por su nombre, no darle otros calificativos. Por ejemplo, es un error decir, es que me equivoqué. No, pequé, robé, mentí. Es que fallé. No, pequé. Me presté al chisme, soy chismoso. Me presté a la división. Murmuré. El pecado es pecado y el pecado tiene nombre. No podemos maquillar al pecado, no podemos esconderlo, no podemos encubrir nuestro pecado. Hay personas que califican al pecado como pecado pequeño o pecado grande, pero no. Para Dios todos son pecados. Y encubrir el pecado, ocultar el pecado, es ocultar un pecado secreto, cometido de manera consciente y que quiere la persona que nadie lo conozca. Encubrir el pecado es un grave acto.
Encubrir el pecado es más grave que el acto mismo de pecar. ¿Por qué? Porque es acumular pecado sobre pecado. Un pecado cometido conscientemente, no confesado, y que trata la persona de esconderlo. Mire, hermano, el pecado no debe ser encubierto, sino confesado. El encubrir el pecado no librará a nadie de la ira de Dios. Y todos debemos tener mucho cuidado de no caer en este grave error de querer tratar, porque Dios lo sabe todo. Es un grave error de querer tratar de encubrir el pecado. En 1 Corintios 10:12 dice la palabra: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estas son algunas personas que intentaron ocultar su pecado. Los primeros fueron Adán y Eva, ya los vimos ahorita. Por vergüenza ellos intentaron ocultar su pecado. Caín, por envidia, mató a su hermano. Y esto fue lo que le dijo a Dios. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y otro ejemplo que podemos encontrar son los hermanos de José. Los hermanos de José también, por envidia, vendieron a su hermano, y cuando llegaron con su padre ocultaron este terrible pecado. Vamos a leer Génesis capítulo 37, versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es de Acán. Acán desobedeció la ley de Dios por codicia. Josué 7, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Adán y Eva, Caín y Acán pensaron que podían esconder su pecado de Dios. Pero no nada más estos intentaron hacer esto. Hay otras personas en la Biblia que quisieron hacer lo mismo. Por ejemplo, Raquel, la esposa de Jacob, cuando robó los ídolos de su padre y los escondió. Jesse, el ayudante del profeta Eliseo, cuando escondió los regalos que Naamán le había dado, y el rey David tratando de encubrir su adulterio y asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Todos estos hombres en algún momento ellos llegaron a pensar que podían ocultar su pecado. Pensaron que podían ocultarse de Dios al momento de pecar e intentar vivir como si nada, como si nunca hubieran pecado. Pero mire lo que dice la Biblia.
Para Dios no hay nada secreto. Segunda de Reyes 17:9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y en el Salmo 44:21 dice: no demandaría Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Lo que está guardado secretamente, lo que está en el corazón escondido y aún no sale a la luz, Dios lo conoce. Nadie puede esconderse de Dios. Dios todo lo sabe. Ahí donde usted está, diga: Dios todo lo sabe. Él conoce hasta los secretos que guarda nuestro corazón. Él sabe a dónde vamos y por qué vamos. Él sabe a dónde nos metemos y por qué nos metemos. Él conoce y sabe lo que hablamos y por qué lo hablamos. Su cónyuge puede que no sepa con quién chatea usted, o qué fotos o qué videos usted trae en su celular. Pero Dios lo sabe. Dios sí lo sabe. Los hijos pueden ocultarle cosas a los padres, pero una cosa es cierta y segura: a Dios no pueden ocultarle nada. Isaías 29:15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Pero nuestro Dios, su Dios y Padre, el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, dice esto. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios sabe absolutamente todo. Todo lo sabe, todo lo conoce, y con sus propios ojos ve nuestro andar. Él conoce cada paso que damos, ve nuestro andar, cada paso el Señor conoce. Mire lo que dice Job 34. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Nos podemos esconder del cónyuge, de los padres, del jefe, del pastor, del líder, pero de Dios no, pues Él conoce todo. Él conoce nuestros pasos, conoce hasta nuestros pensamientos. Job 44:1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermano, usted no debe ignorar por un solo instante. Dios sabe todo, por lo tanto es un grave error que el cristiano intente ocultar su pecado. Esto es creer que puede desobedecer a Dios y al mismo tiempo prosperar. Está en un grave error aquel que piense que puede pecar y tratar de ocultar su pecado y al mismo tiempo prosperar. Es un gravísimo error creer que puede menospreciar a Dios y a su palabra y al mismo tiempo prosperar.
Es imposible prosperar donde hay pecados ocultos. Es imposible prosperar cuando se trata de encubrir de quien verdaderamente importa. Porque sabe, hermano, hay personas que temen más a grupos, asociaciones. Temen más al gobierno, a la justicia humana, temen a una demanda de CFE, una demanda de cualquier institución, pero no le temen a Dios. Temen más lo que diga el hombre o lo que piense el hombre de él o de ella, y no temen a Dios. Y es de quien verdaderamente hay que temer. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada uno de nosotros seremos juzgados no solo por la palabra de Dios, sino por Dios mismo. Todos vamos a rendir cuentas a la palabra de Dios, a la palabra viva y escrita, así como al Dios vivo que es su autor. Seremos juzgados por nuestros actos, por nuestros pensamientos e intenciones del corazón. Mire lo que escribió el rey David cuando trató de encubrir su pecado de adulterio, de asesinato, y lo podemos encontrar en el Salmo 51 y en el Salmo 32. Vamos a leer el versículo 4 del Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado encubierto no solo afecta la salud física, sino que también afecta la salud espiritual. David pagó físicamente por sus pecados y David enfermó. Pero el costo espiritual, amados hermanos, también fue muy grande. David perdió la pureza de su corazón y por consiguiente necesitaba que Dios lo lavara y lo limpiara de sus pecados. Pero hay algo muy cierto. El verdadero cristiano, el cristiano que ha nacido de nuevo, no puede. Le es imposible ocultar su pecado ante Dios. Cuando él peca, él lo confiesa. Salmo 32, 1, 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La verdadera confesión incluye un verdadero arrepentimiento, un sincero cambio de modo de pensar. Hay una gran diferencia entre admitir el pecado y confesarlo. En 1 de Juan 1, versículo 19 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de pecados literalmente significa decir lo mismo que Dios. Es reconocer y admitir de la misma manera que Dios ve cuando alguien peca. Cuando Dios dice:
pecaste de codicia, la persona que pecó de codicia lo acepta. Dice, amén, codicié. Cuando Dios dice, pecaste viendo pornografía, la persona lo reconoce, dice, amén, pequé viendo pornografía. Mentira es mentira. Adulterio es adulterio. Hurto es hurto. Murmuración es murmuración. Todos debemos tener cuidado a la hora de confesar nuestros pecados. Pedir perdón no nada más es de labios para afuera. La verdadera confesión cuesta algo. Un espíritu quebrantado y un corazón contrito al reconocer que nos hemos rebelado contra Dios. Hoy Dios quiere que por medio de esta predicación, que todo su pueblo sepa manejar correctamente el pecado. No porque nos da permiso de pecar, porque Dios jamás nos daría permiso para ello. Dios quiere que sepamos manejar correctamente el pecado cuando nosotros por debilidad caemos. Porque los hijos de Dios no practican el pecado. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Los nacidos de Dios no practican el pecado, ni el pecado se enseñorea ni de él ni de ella. Dios, por medio de un solo versículo, nos da una gran enseñanza. Quiere que sepamos manejar correctamente el pecado. ¿Para qué? Primeramente, para que seamos prosperados. Y para ello nosotros no podemos encubrir el pecado. Nuevamente, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Jamás seremos prosperados si intentamos encubrir nuestros pecados. Intentar encubrirlos solo nos llevaría a una miseria espiritual, a una pobreza de espíritu, pero no nada más a cuanto lo espiritual. La Biblia es clara. No hay manera de prosperar en nada, en ningún área de nuestra vida podemos prosperar si es que intentamos ocultar el pecado. 2. El pecado se confiesa. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Hermanos, cuando se desobedece, cuando se peca, no tenemos dos o más opciones, no. Solamente una cosa por hacer es que tenemos que hacer: confesar a Dios nuestros pecados y ponernos a cuentas con Él. En primera de Juan 1:10 dice: porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que confesar rápidamente cuando nosotros pecamos. Tercer cosa: apartarnos del pecado para alcanzar misericordia. Otra vez, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es un Dios misericordioso, infinitamente misericordioso.
Solo Él puede compadecerse y tener tanta misericordia por cada uno de nosotros. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Señor, no hay nadie como tú. Grande es tu misericordia. Grande. Amado hermano, lo que tenemos que hacer es no encubrir nuestro pecado. Tenemos que confesarlo y aparte tenemos que abandonar, apartarnos del pecado. Eso es lo que tenemos que hacer para poder prosperar. Yo con esto termino pidiéndole que me permita compartirle un breve testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas, en nuestra familia, restaurando nuestras finanzas. Hubo un tiempo en que yo en oración, yo le preguntaba a Dios que si por algún pecado no confesado es que no recibíamos la bendición en el área de finanzas. Y más de 3 veces le pedí a Dios que me mostrara si era por motivo de pecado. Y en una oración, Dios me respondió: no es por pecado, aún no están listos. Esa fue su respuesta, aún no están listos. En esta respuesta, amados hermanos, pude confirmar una vez más el gran amor del Padre por nosotros. Él nunca nos abandonó, Él nunca se olvidó de nosotros. Él abrió la puerta de bendición después que nosotros primero estuviéramos dispuestos a aprender de Él. Y entonces sí, cuando fue el tiempo, cuando estábamos listos, desató y libertó nuestras finanzas. Las puertas las abrió y hoy damos gracias, gloria y honra a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, porque las bendiciones son muchas y son muy, muy grandes. A Él toda la gloria por siempre y para siempre. ¿Por qué le comparto esto? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque si tú ves que pasa el tiempo y la bendición y prosperidad de tu alma, la prosperidad financiera, la prosperidad familiar, laboral, de salud, no te llega, es tiempo que medites el por qué. Medita sobre tu vida, lo que haces, por qué lo haces, qué te motiva a hacerlo. Porque Dios conoce cada paso que das. Cada pensamiento tuyo no es desconocido por Dios. Y aún los secretos de tu corazón, Dios los conoce. Es necesario, pues, que reflexiones en tus acciones y actitudes. Y si tú finalmente reconoces que hay pecado en ti, pídele perdón al Señor Jesucristo y hallarás gracia y misericordia de parte de Dios. Esto te ayudará en gran manera a pensar que no es Dios el que no quiere prosperarte. Tu Padre Celestial es el dueño de todo y como buen Padre quiere que vivas bien, que vivas próspero y grandemente bendecido en todas las áreas de tu vida. Te lo voy a volver a repetir. Tu Padre Celestial quiere que vivas próspero y grandemente bendecido en todas las áreas de tu vida. Esta es la bendición de Dios para con nosotros. La bendición de Jehová es la que enriquece
Y dice su palabra, y no añade tristeza con ella. Amado hermano, tu Padre es el que enriquece, el que enaltece. Dice la palabra que levanta del polvo al pobre y lo hace sentar en lugares con príncipes y le hereda un sitio de honor. Tu Padre quiere que vivas bien, quiere que seas próspero. Él ya te dio todo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él venía a dar vida y vida en abundancia. Depende de ti solamente qué vida quieres llevar. Si tú hoy reconoces que hay pecado en ti y que no lo has confesado, esta es tu oportunidad y es tu decisión. Yo te invito a que te unas conmigo en esta oración con mucha fe para que se puedan romper cosas que a lo mejor hace falta que se rompan y que la gracia, la gloria de Dios descienda sobre tu vida, pero sobre todo su abundante misericordia y perdón. Bendito Padre y Dios nuestro, sabemos que nuestro corazón nos puede engañar. Sabemos, Padre del cielo, cómo opera nuestro corazón, pero tú no mientes. Y hoy, Padre, aun cuando no sabemos realmente si es que es por pecado, dígale, no sé si es por pecado que yo no puedo prosperar. Usted dé un paso de humildad hacia el Padre, hacia el Señor Jesucristo, dé ese paso de humildad. Aunque usted no lo sepa, si hay un pecado oculto, usted no se acuerda de él. Usted dé ese paso. Padre amado, no recordamos, Señor, si hay un pecado oculto, pero tú sácalo a la luz. Dígale, te autorizo, te doy permiso para que me muestres el pecado. Muéstrame, Señor, mi maldad. Y límpiame ahora, dígale, límpiame, lávame, purifícame de mis pecados. Y si usted, amado hermano, recuerda y está consciente que hay pecado en su vida y que usted está batallando con ese pecado, dígale al Padre que le ayude. Padre del cielo, ayuda a mi hermano, ayuda a mis hermanos si es que están batallando con algún tipo de pecado. Es más grande, Señor, la sangre de Cristo y ese pacto en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos libertad en el pueblo de Dios. Declaramos que la sangre de Cristo tiene poder. El pacto en la cruz está vigente hoy en día y se rompe todo aquello que impida que tu iglesia sea libre en el nombre de Cristo Jesús. Padre del cielo, declaramos tu palabra sobre nuestra vida. Tu palabra es verdadera y nuestro Señor Jesucristo consumó todo en esa cruz. Y hoy recibimos la libertad plena y completa en el nombre de Cristo Jesús. Es la sangre del Cordero que rompe todo yugo, toda cadena, toda condenación, toda maldición. Queda inoperante en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy tu pueblo se levanta como un pueblo libre y en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias porque es mucho lo que tú nos das abundantemente. Prosperas nuestra alma, prosperas nuestra salud, prosperas nuestro cuerpo, prosperas todo en nuestras vidas. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que nos da luz, nos da revelación y nos da la victoria en el nombre de Cristo Jesús. El pecado está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Fue nuestro Señor Jesucristo quien lo venció en la cruz del Calvario. Gloria y honra a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Alabado sea. Gracias, Padre, por tu pueblo, Señor, que se quedó hasta esta hora para orar, Señor, para recibir de ti, Padre del cielo. Gracias por cada uno de ellos. Yo te pido que les bendigas abundantemente. Sea tu Santo Espíritu guiándolos, Señor, todos los días de sus vidas. Yo te lo pido dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, solamente me resta dar 2 anuncios. No olvide, amado hermano, que todos los días tenemos una cápsula de vida. Usted ahí va a poder escuchar a Dios porque Dios habla. Solamente necesitamos esa disposición, ese corazón para escuchar a Dios. No se pierda las cápsulas de vida todos los días, excepto el jueves. De lunes a viernes, excepto el jueves, a las 9 de la noche. Y lo esperamos este domingo a las 12:30. Nos reunimos como pueblo, como familia, a alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Domingo, servicio presencial, 12:30. Descanse. Le bendigo. Buenas noches.